ahora pues lo que es el sexting. Entonces, de forma general, el sexting es un acrónimo, ¿sí? Una palabra, sexo y texting, o sea, hablar sobre sexo a través del texting. En este caso, ya con los celulares inteligentes y la multimedia, pues es compartir fotografía o material fotográfico, material multimedial, video, de elementos eróticos o contenido sexual, ¿sí? Es una técnica, no, es una actividad común, ¿cierto? Que se está viviendo en la actualidad. La idea del sexting es que si lo van a hacer, si lo van a practicar, que sea con una persona de su total confianza, que sepan que al final esa persona no les va a causar daño, ¿cierto? Si no están seguros de hacerlo, les recomiendo no hacerlo, no lo hagan. ¿Por qué? Porque del sexting se pasa a la extorsión, ¿cierto? Se pasa al ciberacoso, y ya vamos a ver por qué. Entonces, el sexting, pues ya ustedes han escuchado hablar mucho de esto. Entonces, envíame las nudes, envíame el pack, qué sé yo, ¿cierto? Todos estos elementos. 5 cosas que debes saber sobre el sexting. ¿El sexting puede ser ilegal? Sí, en algunos países. Y el tipo de fotografía. Lógicamente, si un menor de edad va a compartir fotografías de tipo eróticas con una persona mayor de edad, automáticamente es una violación, ¿cierto? Legal. ¿Por qué? Porque eso sería pornografía infantil, que en la gran mayoría de los países del mundo es un delito, ¿cierto? Entonces, ese es el primer elemento que deben tener en cuenta. ¿El sexting tiene consecuencias emocionales? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Lo que les decía. Cuando ustedes comparten una fotografía de este tipo, ustedes pierden el control sobre esa fotografía. Ustedes no saben qué va a hacer la otra persona con esa fotografía. Se la puede compartir a unos amigos, se la puede mostrar a otros amigos, y de ahí empiezan a crearse elementos de consecuencia emocional. Por ejemplo, la persona puede empezar a chantajearla. No, que pásame más fotografías o se lo muestran tus papás, ¿cierto? Entonces ya donde la persona que envió las fotografías, entonces empieza ya de forma emocional a bajar, ¿cierto? Unas emociones negativas que los pueden afectar. ¿El sexting afecta la reputación? Sí, ¿cierto? Lo mismo que estábamos relacionados con la anterior. Como ya se pierde el control sobre la fotografía, entonces esa fotografía puede llegar a la familia, a los amigos del trabajo, a los amigos del colegio, la puede estar dando vueltas en una red social, ¿cierto? Entonces, lo primero que las personas van a hablar es mal de la persona que aparece en las fotografías, ¿cierto? Y uno, pues, lógicamente no sabe el trasfondo de qué sucedió acá, ¿cierto? Entonces, muchas veces se ataca a la víctima, ¿sí? Se ataca la reputación de la víctima y no de la persona que compartió ese tipo de información. Entonces también es una afectación a la reputación. El sexting no es un juego, exacto, no es un juego, ¿sí? Como lo hemos visto, puede tener problemas legales, puede tener consecuencias negativas en el entorno emocional y en mi reputación. La recomendación, lógicamente, es no hacer sexting, ¿cierto? Es la mayor recomendación. ¿Por qué? Porque si no hay ninguna foto mía de ese tipo o video, pues no tengo ningún problema, ¿cierto? Ni a nivel legal, ni a nivel de reputación, ni a nivel emocional, ¿cierto? Pero ya cuando empiezo a realizar esta actividad, pues puedo tener ese riesgo de afectar mi reputación, mi riesgo emocional, un elemento legal, ¿cierto? Si tengo ese tipo de imágenes o solicito ese tipo de imágenes, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. La recomendación es no hacerlo, nunca hacerlo. Pero si ustedes lo van a hacer, tengan en cuenta estos elementos que les acabo de mencionar, ¿cierto? Va a traer consecuencias. Bien, ¿todos somos responsables? Sí, todos somos responsables, ¿cierto? No es de desconocimiento. La idea no es
desconocer lo que se está viviendo actualmente, pero sabemos que a través de los grupos en WhatsApp llega mucha información de tipo sexual y pornográfica, ¿sí? Entonces, lo que yo recomiendo, y es que cuando a ustedes les lleguen este tipo de información, bórrenla. No se hagan cómplices de las personas, ¿cierto? No causen el daño a otras personas. Piensen que fueran ustedes, fuera su hermana, fuera su primo, fuera una persona que conozcan, que les llegara una foto de ese tipo, ¿cómo se sentirían? ¿Cierto? Entonces, si les llega este tipo de información, pues yo recomiendo borrarla y solicitar el no envío de ese tipo de información, o bloquear a la persona que se la pasa enviando ese tipo de imágenes, ¿sí? ¿Cierto? La idea es no seguir alimentando ese ciclo, ¿sí? Alimentando ese ciclo del sexting. Causas. Hay muchas causas por las que las personas realizan sexting, ¿cierto? Aquí pues mencionan 4, digámoslo así, son las 4 generales por las que las personas realizan sexting. Por relación amorosa, entonces cuando tengo un novio, una novia, y pues por no perderlo al novio estamos mal, entonces empieza a mandarle fotografías de este tipo. Por el contexto cultural en el que crecen muchos adolescentes, entonces porque muchos piensan que, bueno, mi compañero, mi compañera ya tiene un pack y yo no tengo un pack, entonces no voy a ser cool en el colegio, ¿sí? O porque la mayoría de mis amigas ya lo han hecho y yo no lo he hecho, pues no voy a ser digna de estar con ellos, ¿cierto? Entonces eso es una causa también. Otra que es una de las más graves, y ya lo habíamos relacionado con el grooming, es a través de amenazas, chantajes, ¿cierto? O bajo la influencia del alcohol o una droga, también ocurre esto del sexting. Ya habíamos visto unos riesgos, pero bueno, acá también les amplían los posibles riesgos con unas preguntas y unas respuestas. Bueno, ya habíamos mencionado los riesgos, ¿sí? En este caso también pues tenemos el riesgo de la extorsión o extorsión a través de este tipo de imagen. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mi novio o mi novia tienen imágenes mías de este tipo, rompimos por X o Y motivo y él empieza a extorsionarme. Aquí está. Entonces me dicen, son chantajes. Oiga, pásame $1.000.000 y yo no le comparto esto a tu nueva novia o novio, o yo no le comparto esto a tus suegros, o yo no le comparto estas fotos a tus amigos, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. También si estamos en el ámbito escolar, pues o también laboral, se puede llevar al ciberacoso, entonces el ciberbullying. Entonces, digamos, se rota a través del grupo de WhatsApp de alumnos la imagen de una compañera y entonces empiezan a acosarla, a señalarla por X o Y motivo. Bueno, y esto puede desencadenar, y ya ha pasado, que las personas que han sufrido de ciberacoso pues pueden llegar a tomar la decisión más radical, y que es quitarse la vida, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. La idea es no seguir alimentando esta cadena, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, cuando le lleguen este tipo de mensajes con este contenido sexual, pues elimínenlo, ¿cierto? Ok, seguimos por acá. Bueno, riesgos legales del sexting. Aquí les doy como unas cifras. Ya les decía, por ejemplo, si ustedes tienen fotografías de menores de edad dentro de su equipo celular o dentro de su computadora, pues eso es pornografía infantil, lo que es una violación a las leyes establecidas en Colombia, ¿cierto? Si ustedes tienen fotografías de su novia o novio y por X o Y motivo ustedes empiezan a compartirlas sin su consentimiento, aplican estas leyes, que son la protección de datos personales, ¿cierto? Lo mismo que les decía, si es de menor de edad, pues el Código de Infancia y Adolescencia. Todos esos son delitos, ¿sí? Que, pues lógicamente, esos delitos pueden constituir cárcel, ¿ok? Para que tengan en cuenta eso. Bueno, aquí mira, les habla: solicitar material sexual, erótico, pornográfico a través de la extorsión,
se constituye como un delito que pueden llevarlos a, aquí dice, hasta 12 años de cárcel por compartir información de la vida sexual de alguien sin consentimiento autor, ¿cierto? Entonces, 12 años de cárcel. ¿Qué pasa? Si ustedes han sufrido o están sufriendo de este tipo de amenazas, de chantajes, pues acá tenemos con qué entidades pueden realizar la denuncia. Comisaría de Familia, Unidades de Delitos Sexuales, ¿cierto? Miren, la Policía Nacional. Y miren que ya vimos los medios virtuales donde podemos también hacer nuestras denuncias de forma virtual. Acá también los mencionan. Miren el Centro Cibernético de la Policía, que es el CAI virtual que acabamos de ver. Cifras del Gaula de la Policía. En los casos reportados, casos, por ejemplo, miren en el 2017, 259 casos investigados, ¿cierto? Y acá algo, impactante. 7 de cada 10 estudiantes han practicado sexting en Colombia. En Bogotá, entre el 2016 hasta enero del 2018, la policía recibió 406 denuncias por sextorsión. Solo en Bogotá, ¿no? Entre el 2014 y enero del 2018 se recibieron más de 2.800 denuncias. Desde el 2014 hasta enero del 2018 se han capturado a 150 personas por delitos relacionados con el sexting. Entonces, ojo con eso para que tengan presente. Bueno, lo que acá les habla sobre la extorsión, ya se los había explicado. Entonces, cuando las personas que tienen fotografías de contenido erótico empiezan a intimidarlos, ¿cierto? A extorsionarlos, que va a publicar esta información si no le dan plata o si no le pasa más imágenes, qué sé yo, ¿cierto? Acá les dice cómo se debe denunciar. Vuelve y juega el CAI virtual, ¿cierto? La invitación a todo esto es denunciar, ¿cierto? No quedarse callado, buscar ayuda, ¿sí? Les recomiendo mucho ver estos videos que son muy interesantes. Este habla sobre una persona que fue víctima del sexting. Se los recomiendo. Este muestra un caso real, si no estoy mal, del grooming. También se los recomiendo. Les recomiendo todos. Lo que más les recomiendo también, y está aquí en amarillo para que no se les olvide, vamos a seleccionar acá. Si tienes presencia en redes sociales, realiza un filtrado de tus contactos. Elimina o bloquea amigos que no conozcas. Lo que les decía, empiecen a analizar de esos 300 amigos que tienen en Facebook, a quienes sí conocen. Y los que no conocen, bórrenlos, ¿cierto? Esa es la idea, así empiezan a protegerse. Y es lo que está presente en la guía. Miren, acá, recuerden esto. En nuestras manos está la seguridad que le demos a nuestra información y la forma en que la compartimos. Entonces la invitación es esa.